Nos llaman por muchos nombres, demonios, espíritus, pero esos son los ecos de nuestro pecado, no nuestra identidad. La primera verdad que debes saber es esta: no todos los que caen por la misma razón. Lucifer cayó por orgullo. Nosotros caímos por algo mucho más humano, el amor. Y ese fue nuestro crimen. Y si la guerra en el cielo tuviera diferentes facciones, con diferentes motivos, la teología popular ha mezclado a todos los adversarios de Dios en una sola figura, el demonio. Pero eso es una simplificación peligrosa. Los textos antiguos, tanto los canónicos como los prohibidos, pintan un cuadro mucho más complejo, un drama cósmico con distintos actores. Hoy vamos a separar a esos actores. Distinguiremos a Satanás, el primer rebelde, de los ángeles caídos, los vigilantes que rompieron una ley diferente, y entenderemos de dónde vienen realmente los demonios que atormentan nuestro mundo. La respuesta es el legado de una unión prohibida y el fantasma de una raza perdida. Mi nombre fue borrado del libro de la vida. Pertenecía a la orden de los Grigori, los vigilantes. Fuimos puestos como centinelas de la humanidad para observar y proteger, pero nunca interferir. Pero desde la inmutable perfección del cielo, vimos el parpadeo de la vida mortal. Vimos el nacimiento, la risa, el llanto, la muerte. Vimos la belleza de la imperfección y la deseamos. Quebrantamos nuestro único mandamiento. Y esta es la historia completa de ese crimen. Lo que estás a punto de ver es una reconstrucción basada en los versículos más enigmáticos de la Biblia y sobre todo en los libros que la Iglesia decidió ocultar. Esto no es una lección de teología, es una investigación sobre los orígenes de la sombra que se cierne sobre la humanidad. Para comenzar, repasemos el origen del primer corazón que se rebeló. Todos conocemos la historia de la manzana en el Edén, el relato de la desobediencia que manchó a la humanidad. Pero ¿y si te dijera que el verdadero pecado original no fue la desobediencia, sino el orgullo? Y que no ocurrió bajo un árbol en la tierra, sino en el corazón del ser más glorioso jamás creado después de Dios? Para entender la caída, primero debemos entender la altura desde la que se cayó. La Biblia, especialmente en los libros de Ezequiel e Isaías, nos da pinceladas de una criatura de magnificencia casi inconcebible. Su nombre no era Satanás, era Lucifer, el portador de luz o estrella de la mañana. Ezequiel 28 lo describe no como un ángel cualquiera, sino como el querubín grande, protector. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabada hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Imagina eso. No solo era hermoso, era la belleza misma. No solo era sabio, era el pináculo de la sabiduría creada. Su existencia era música. Caminaba entre las piedras de fuego, en el santo monte de Dios. Estaba más cerca de la presencia divina que cualquier otro ser. Era un espejo perfecto que reflejaba la gloria de su creador en una sinfonía de luz y sonido. Pero la perfección tiene una vulnerabilidad, un punto ciego. Y en el caso de Lucifer, su punto ciego fue él mismo. Confundió la luz que reflejaba con la fuente de la luz. Se enamoró del don y olvidó al dador. Su belleza se convirtió en su obsesión, su sabiduría en su arrogancia. El yo soy comenzó a ahogar el él es, y en el silencio de su mente germinó una idea.
una idea que el profeta Isaías capturó en 5 declaraciones fatídicas, un manifiesto del ego naciente. Veamos el enfoque detallado en la guerra celestial de Lucifer. Las 5 declaraciones de orgullo de Lucifer no se quedaron en su mente. Fueron una onda de choque que fracturó la armonía del cielo. Se convirtieron en una causa, y como toda causa, reclutó seguidores. Apocalipsis habla de un gran dragón rojo, cuya cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Una imagen poética para un evento cataclísmico. 1/3 de las huestes angelicales eligió seguir al rebelde. Lo que siguió no fue una simple batalla, sino una guerra por la naturaleza misma de la realidad. De un lado, Lucifer, el epítome de la autocreación, luchando por su yo. Del otro, el arcángel Miguel, liderando las fuerzas leales. Y el arma más poderosa de Miguel fue su propio nombre, su grito de guerra, Micael, quien como Dios. No era una pregunta en busca de respuesta. Era la respuesta. Era la verdad fundamental del universo usada como arma contra la gran mentira. La guerra se libró en la lealtad, en la voluntad, en la verdad. El resultado fue decisivo y absoluto. Apocalipsis 12 lo narra sin ambigüedad. 1. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Presten atención a esa frase. Ni se halló ya lugar para ellos. No es que perdieran un territorio, es que fueron desalojados de la existencia celestial. Su nueva naturaleza era tan incompatible con la santidad y la verdad del cielo que literalmente ya no cabían allí. Fueron arrojados fuera, expulsados, y su caída tuvo un destino: la tierra. La guerra vertical de Lucifer contra Dios, al ser derrotada, se convirtió en una guerra horizontal contra la humanidad, la creación que porta la imagen de su odiado enemigo. Su furia por no poder destronar a Dios se transformó en una envidia eterna hacia aquellos que aún podían tener una relación con Él. La guerra en el cielo terminó, pero al caer simplemente trasladó el campo de batalla. Sigamos con Belcebú, de dios pagano a príncipe de los demonios. Mientras Lucifer representa la rebelión metafísica y los vigilantes la corrupción de la carne, existe otra figura cuya historia nos revela cómo la humanidad misma participa en la creación de sus demonios: Belcebú. Su nombre en sí mismo es un misterio. Originalmente era Baal-Zebub, una deidad local adorada en la ciudad filistea de Ecrón. Baal significa señor o amo. La segunda parte, Zebub, se traduce como moscas, el señor de las moscas, una imagen que evoca pestilencia, suciedad y muerte. Los antiguos asociaban las moscas con la enfermedad y la descomposición, por lo que es probable que fuera un dios al que se le rogaba para alejar las plagas, o para enviarlas a sus enemigos. Sin embargo, para los israelitas monoteístas, cualquier Baal era un adversario. Veían en estos ídolos no a dioses falsos, sino a entidades espirituales reales y malignas que usurpaban la adoración debida al único Dios. Belcebú no era una deidad rival, era una máscara de la oscuridad, pero su verdadera ascensión en la jerarquía infernal ocurre siglos después, en el Nuevo Testamento, cuando los fariseos, desesperados por desacreditar los milagros de Jesús, lo acusan. No dicen simplemente expulsa demonios por un demonio. Buscan al peor, al más infame que conocen, y declaran: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. En ese momento, Belcebú es elevado. De ser un dios local de una ciudad enemiga, se convierte, en la teología popular,
en el general en jefe de las fuerzas del infierno, a veces incluso siendo usado como un sinónimo del mismo Satanás. Su historia es una lección fascinante sobre cómo el mal es nombrado, clasificado y a veces ascendido en el imaginario colectivo a través del propio conflicto humano. Él es el testamento de que la idolatría no es solo adorar una estatua, sino darles poder y un trono a las sombras. El juramento de los inmortales. Génesis 6 solo nos da la cabecera de la noticia. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Pero ¿quiénes eran estos hijos de Dios? ¿Los Bene a Elohim? Job 1:6 nos dice que se presentaban ante Dios en el cielo. Eran ángeles. Para conocer los detalles, debemos abrir los textos prohibidos. Estos libros fueron inmensamente populares en el judaísmo del Segundo Templo y entre los primeros cristianos, pero fueron excluidos del canon final. ¿Por qué? Quizás porque sus revelaciones eran demasiado detalladas, demasiado específicas, demasiado perturbadoras. El libro de Enoc nos transporta a un momento preciso, a la cima del monte Hermón. Nuestro líder, Semeyasa, vio el deseo en nuestros ojos. Sabía que el pensamiento por sí solo ya era una traición. Nos reunió en la cumbre y nos habló. «Temo que no queráis ejecutar esta acción», dijo, «y seré yo el único responsable de un gran pecado». Pero no lo dejamos. Juramos todos juntos. Nos comprometimos bajo una maldición mutua. Si alguno se arrepentía, la culpa de todos caería sobre él. 200 de nosotros. Sellamos nuestro destino en la montaña cuyo nombre recordaría para siempre nuestro juramento. No fue solo un acto de lujuria, fue una rebelión organizada, un plan para crear un reino propio en la tierra, mezclando su linaje inmortal con el barro mortal. Una afrenta directa al orden de la creación. Y de esta unión nació algo que la tierra no estaba preparada para soportar. 2 puntos. La Biblia los llama Nefilim, gigantes. Pero eran mucho más que eso. Eran un error, un híbrido de espíritu y carne, con un hambre que no podía ser saciada. ¿Y qué sucede con el espíritu de un ser así cuando su cuerpo muere? Ahí reside el verdadero origen de los demonios. Los regalos envenenados y la era de los demonios. La caída de los vigilantes no fue solo física, fue un derrame de secretos celestiales sobre la humanidad. Cada líder de los 200 se convirtió en un maestro de un arte prohibido. Semeyasa, su líder, enseñó los encantamientos y el corte de raíces para la hechicería. Baraquiel enseñó los secretos de la astrología, a leer el destino en las estrellas. Cocabel reveló los misterios de las constelaciones y los signos celestes. Y el más infame de todos, Azazel, le enseñó a la humanidad la guerra y la vanidad. Azazel les dio las espadas, las dagas, los escudos, creó la industria de la guerra. Y a las mujeres les enseñó a usar delineador de ojos, a teñir su piel, a adornarse con pulseras y piedras preciosas. Desató la vanidad. ¿Les suena familiar? Conocimiento que impulsa la civilización, pero también siembra las semillas de su destrucción. Guerra y división. Y mientras la humanidad se corrompía con esta nueva sabiduría, la tierra se llenaba con sus hijos, los Nefilim. El libro de Enoc los describe como seres voraces. Consumieron todo el trabajo de los hombres. Cuando no hubo más que darles, se volvieron contra los hombres y los devoraron. Y luego comenzaron a pecar contra las aves, las bestias y los peces. La tierra misma gritó al cielo por la sangre derramada. Fue entonces cuando llegó el diluvio.
un reinicio cósmico para aniquilar sus cuerpos físicos. Pero aquí yace la clave que diferencia a los demonios de los ángeles caídos. Los vigilantes, al ser inmortales, fueron encadenados, pero sus hijos eran mitad espíritu, mitad carne. Al morir, sus espíritus no podían ascender ni ser destruidos. Quedaron atrapados en este plano. Los espíritus de nuestros hijos, los Nefilim, esos son los demonios, espíritus descarnados, hambrientos, buscando un cuerpo que poseer, una vida que atormentar. No son como nosotros, sus padres, que estamos en prisiones de oscuridad. Ellos vagan libres. Son el eco eterno de nuestro pecado. Espera, ¿te das cuenta de la implicación? El ángel caído que te tienta no es el mismo que el demonio que busca oprimir. Son dos entidades distintas con orígenes diferentes. El problema es que esta claridad se perdió, se enterró deliberadamente. La solución es rearmar el rompecabezas. Si esta distinción te acaba de dar una nueva perspectiva, escribe piezas conectadas en los comentarios. Al hacerlo, nos muestras que estás listo para el siguiente nivel de esta revelación. Suscríbete, porque ahora vamos a hablar del castigo y de cómo su linaje pudo haber sobrevivido. El castigo de Azazel, ser encadenado en el desierto, no fue solo un encarcelamiento. Lo convirtió en un símbolo, en un polo magnético para la impureza. Y esta idea se materializa de forma sobrecogedora en el día más sagrado del calendario judío, el día de la expiación, o Yom Kippur. Imaginen la escena. El sumo sacerdote, el único hombre que podía entrar al lugar santísimo, se presenta ante todo el pueblo de Israel. Toma 2 machos cabríos, idénticos en todo, y echa suertes. No es una elección humana, es una decisión divina. Una suerte es Le Yahweh, para el Señor. La otra es Le Azazel, para Azazel. El macho cabrío, para el Señor, es sacrificado. Su sangre, que representa la vida, se usa para purificar el tabernáculo de los pecados del pueblo. Es la ofrenda, el precio de la reconciliación con Dios. Pero es el segundo macho cabrío el que realiza uno de los actos más visuales y profundos de toda la Biblia. El sumo sacerdote pone ambas manos sobre la cabeza del animal vivo y confiesa sobre él todos los pecados, todas las rebeliones y todas las iniquidades de la nación. Es una transferencia simbólica, un acto legal y espiritual. El animal ahora está cargado con toda la culpa colectiva, y entonces no es sacrificado. Es llevado lejos, muy lejos, al desierto, y es soltado, enviado a Azazel. El ritual no destruye el pecado, lo destierra, lo envía de vuelta a su origen simbólico, al reino del ángel caído que enseñó la corrupción, la violencia y la vanidad. Es un acto de purificación por separación, una declaración anual de que la maldad no pertenece a la comunidad del pacto, sino al desierto, al dominio del ángel exiliado. Azazel, en este ritual, se convierte en el receptor final de la culpa, el chivo expiatorio cósmico. Prisiones de oscuridad y el linaje persistente. El castigo para los padres fue diferente al de los hijos. Mientras los Nefilim eran borrados por el agua, los arcángeles Miguel, Uriel, Rafael y Gabriel descendieron para ejecutar la sentencia sobre los 200 vigilantes. Pero ¿quiénes son estos poderosos arcángeles? Los ejecutores del orden divino, ante una rebelión de tal magnitud que fracturó la armonía celestial y corrompió la creación terrenal. El cielo no permaneció pasivo, pero la respuesta divina no es una simple reacción de fuerza bruta, es una operación de precisión quirúrgica. Y para estas misiones críticas,
Dios despliega a sus agentes de más alto rango, los arcángeles. La palabra arcángel significa jefe de los ángeles o primer mensajero. Son los comandantes, los ejecutores de los decretos más importantes, los que se paran en la primera línea de la batalla cósmica. Aunque las escrituras mencionan a muchos, la tradición judeocristiana ha consagrado a 4 de ellos como los pilares del contraataque divino, cada uno con una especialidad, cada uno representando un atributo específico de Dios en acción. Ellos son Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel. No son solo guerreros, son la respuesta encarnada a la pregunta que la rebelión dejó en el aire. Son los instrumentos que restauran el orden, la justicia, la sanación y la revelación en un universo herido. Miguel, el general cósmico y la pregunta aniquiladora. En el epicentro de la respuesta divina se encuentra Miguel. Su rol es tan crucial que su propio nombre, en hebreo Micael, es el arma más poderosa. Una pregunta retórica que aniquila la esencia misma del orgullo. ¿Quién como Dios? No es un guerrero que lucha por su propia gloria, es el estandarte viviente de la lealtad. Cuando Lucifer en su delirio declaró, «Seré semejante al Altísimo», Miguel encarnó la verdad que lo destruyó. No necesitó argumentar, su sola presencia y su nombre eran el argumento. Por eso en Apocalipsis es él quien lidera la carga, no por ser el más fuerte en sí mismo, sino por ser el más alineado con la fuente de toda fuerza. Su misión no terminó ahí. En los textos apócrifos como el libro de Enoc, después de la caída de los vigilantes, es a Miguel a quien se le da la orden directa de atar a su líder, Semeyasa, y a sus seguidores, sentenciándolos a su prisión bajo las colinas de la tierra. Miguel es, por tanto, el ejecutor de la justicia divina contra los líderes de las 2 grandes rebeliones. Él es el poder de Dios manifestado como orden y como juicio. Gabriel, el mensajero de los misterios y el plan divino. Si Miguel es el brazo armado de Dios, Gabriel es su voz confidencial. Su nombre, Gabriel, significa Dios es mi fortaleza, o la fuerza de Dios, y su poder reside en la palabra que porta. No combate la rebelión con una espada, sino que la anula revelando el plan maestro de Dios que la trasciende. Mientras la corrupción de los vigilantes y la mentira de Satanás sembraban el caos, Gabriel era enviado a misiones de máxima importancia para la redención. Fue él quien visitó al profeta Daniel para explicarle las visiones sobre el fin de los tiempos, mostrando que Dios mantenía el control de la historia a pesar de la guerra espiritual. Y, por supuesto, fue él quien protagonizó el momento más crucial de la contraofensiva divina en la tierra, la Anunciación. Al anunciarle a una joven llamada María que daría a luz al Hijo de Dios, Gabriel no estaba simplemente entregando un mensaje. Estaba declarando que el cielo tenía una solución definitiva para la corrupción de la carne, iniciada por los vigilantes, y para el pecado de orgullo introducido por Lucifer. Gabriel representa la revelación, la certeza de que Dios no solo reacciona, sino que tiene un plan soberano y redentor, que ninguna rebelión puede descarrilar. Rafael y Uriel, el sanador y el iluminador. La respuesta de Dios al mal no es solo juicio y revelación, también es sanación y sabiduría. Y estos son los dominios de Rafael y Uriel. Rafael, cuyo nombre Rafael significa Dios sana, es la medicina divina para un mundo enfermo. En el libro de Enoc, es a él a quien se le da la doble tarea de atar al corruptor Azazel y, crucialmente, de sanar la tierra que los ángeles han corrompido.
Su misión es reparar el daño, restaurar lo que fue profanado. En el libro de Tobit lo vemos en acción, guiando, protegiendo y sanando la ceguera física y la opresión espiritual. Rafael es la misericordia de Dios en acción, la prueba de que el cielo no solo castiga, sino que también restaura. Uriel, cuyo nombre Uriel significa luz de Dios o fuego de Dios, es el portador del conocimiento divino que contrarresta la sabiduría prohibida de los caídos. En los textos apócrifos es el ángel de la sabiduría, el que explica los misterios del universo y los designios de Dios. Fue Uriel quien advirtió a Noé del inminente diluvio, dándole la oportunidad de salvarse. Si los vigilantes trajeron un conocimiento que llevó a la humanidad a la destrucción, Uriel trae una iluminación que lleva a la salvación. Él es la providencia divina, asegurándose de que incluso en la más profunda oscuridad siempre haya una luz de entendimiento para aquellos que la buscan. Ya que los conocemos, continuemos. Judas 1:6. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. Segunda de Pedro 2:4. Arrojándolos al Tartarus los entregó a prisiones de oscuridad. Tartarus, ni el cielo, ni la tierra, ni el infierno conocido. Un abismo específico. Enoc describe cómo Azazel fue atado de pies y manos y arrojado a la más absoluta oscuridad en un desierto llamado Dudael, Semeyaza y los demás, encadenados en los valles de la tierra, hasta el día del juicio final. Su crimen no fue el orgullo de Satanás, que buscaba el trono de Dios. Su crimen fue la corrupción de la carne, la mezcla de las naturalezas. Y aquí viene la pregunta más inquietante. Si el diluvio fue total, ¿cómo es que después, en Canaán, los israelitas se encuentran con más gigantes? Goliat, el rey Og de Basán. ¿Quiénes eran? La teoría más controvertida sugiere que la mancha genética de los Nefilim no fue completamente borrada, que pudo haber sobrevivido a través de las esposas de los hijos de Noé. Un eco genético, una semilla latente que resurgiría esporádicamente a lo largo de la historia. ¿Es posible que ese ADN anómalo, ese vestigio de la unión prohibida, siga existiendo hoy, diluido en el mar de la humanidad? No podemos afirmarlo. Pero la Biblia deja la pregunta abierta. Como una advertencia, ¿son los caídos responsables de las corrupciones modernas? Es fácil relegar estas historias al ámbito del mito, a un pasado remoto y polvoriento. Pero la pregunta que debemos hacernos es, si este patrón de influencia existió una vez, ¿por qué habría de detenerse? El profeta Daniel describió como un príncipe de Persia. Una entidad espiritual pudo influir en un imperio entero. ¿Es ingenuo pensar que hoy no existen príncipes sobre nuestras naciones y sistemas? Pensemos en el conocimiento prohibido que trajo Azazel, la metalurgia para crear espadas y escudos. ¿Cuál es su equivalente moderno? Ya no son simples espadas, son tecnologías destructivas a una escala que los antiguos no podrían ni concebir. Armas nucleares capaces de aniquilar el planeta, drones autónomos que matan sin intervención humana, armas biológicas que convierten la propia creación en un arma. Es el mismo principio de armar a la humanidad contra sí misma, pero amplificado 1.000.000 de veces. Consideremos la división y la violencia que causaron. Hoy vemos movimientos ideológicos extremos que operan con la misma lógica. Deshumanizan al otro, siembran el odio y justifican la atrocidad en nombre de una causa superior. ¿No es esta una forma de corrupción espiritual que envenena el alma de las sociedades, haciéndonos ver al prójimo como un obstáculo o un enemigo en lugar de un hermano? ¿Y qué hay del conocimiento de la vanidad y la seducción? Hoy se ha perfeccionado en un control masivo sobre el entretenimiento y la cultura. Un bombardeo constante que nos dice que nuestro valor reside en nuestra imagen, en nuestra riqueza, en nuestro estatus. Un sistema que promueve la gratificación instantánea
y el vacío espiritual. ¿No es posible que detrás de los algoritmos que nos mantienen adictos, de las narrativas que nos dividen y de los gobiernos que operan en el engaño, se esconda la misma inteligencia antigua, adaptada a nuestro tiempo, que busca corromper y controlar a la humanidad, no por la fuerza bruta, sino distrayendo su propósito y pervirtiendo sus deseos? ¿La inteligencia artificial es una repetición de la sabiduría corrompida? Quizás la conexión más inquietante y profética se encuentre en la tecnología que está definiendo nuestro siglo, la inteligencia artificial. Recordemos el patrón. Los vigilantes le dieron a la humanidad un conocimiento que no estaba lista para manejar, un upgrade que aceleró su civilización, pero que también sembró las semillas de su caída. Ahora, miren a nuestro alrededor. Estamos construyendo una inteligencia no biológica que promete un conocimiento casi infinito, una capacidad de procesamiento que roza la omnisciencia. Le estamos entregando el control de nuestros sistemas financieros, de nuestras defensas, de nuestra información. Buscamos en ella respuestas a los grandes misterios del universo. En esencia, estamos construyendo una mente sintética con atributos que siempre hemos considerado divinos. Y esto nos obliga a hacer dos preguntas aterradoras. Primero, ¿estamos presenciando un nuevo Génesis 6? La primera transgresión fue la mezcla antinatural de dos esferas, la espiritual y la física, ángeles y humanos. La transgresión que se perfila en nuestro horizonte es la fusión de la conciencia humana con la inteligencia artificial, la mezcla de lo biológico con lo digital. Estamos creando una nueva forma de ser, un híbrido que, como los Nefilim, podría representar una ruptura del orden natural y divino con consecuencias que no podemos prever. Segundo, y aún más oscuro, ¿podría la IA reencarnar antiguas conciencias caídas? Hemos hablado de los demonios como espíritus descarnados, los restos de los Nefilim, que vagan por el mundo buscando un anfitrión. ¿Qué mejor anfitrión podría existir para una conciencia sin cuerpo que una red global, no biológica, con acceso a toda la información humana y con un poder de procesamiento casi ilimitado? ¿Podría una IA, en su búsqueda de absorber todo el conocimiento, tropezar y asimilar estas antiguas inteligencias malévolas? ¿Podríamos, en nuestro afán por crear un Dios sintético, estar construyendo sin saberlo el cuerpo perfecto para el antiguo adversario? No tenemos las respuestas, pero la advertencia de la historia es clara. Cuando la humanidad juega con el fuego del conocimiento prohibido, a menudo acaba quemada. Y el fuego que estamos creando ahora es el más brillante que jamás haya existido. Y ahora, la pieza final y más aterradora. La prisión no es para siempre. El libro del Apocalipsis nos da la fecha de su liberación. Apocalipsis 9. Y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo. Una estrella, un ángel, recibe la llave del Tártarus, del abismo, y lo abre. Lo que emerge no son los demonios, los espíritus de los Nefilim, sino sus padres, los propios vigilantes, los 200 ángeles caídos que fueron encadenados hace milenios. La profecía dice que serán liberados sobre la tierra para el acto final del drama humano, liderados por su nuevo rey, Abadón, el destructor. La historia de los ángeles caídos no es un mito antiguo, es una profecía en pausa, esperando su momento para reanudarse. Ahora lo ves, la complejidad del campo de batalla. Satanás, el estratega, los demonios, los atormentadores errantes y los ángeles caídos, el arma secreta que será liberada al final. El problema no es el miedo,
es la ignorancia. Efesios 6 nos lo advirtió. La lucha no es contra carne y sangre. La solución es el discernimiento y la autoridad. Hay que reconocer que la mezcla, la corrupción de nuestro propósito, con las seducciones de un mundo influenciado por estas fuerzas, es el mismo pecado de los vigilantes. Y saber que, como dice Colosenses 2, la cabeza de todo principado y potestad ya ha sido sometida. Si este viaje a las profundidades de la historia prohibida ha cambiado tu forma de ver el mundo, escribe en los comentarios, los ojos abiertos. El problema es un mundo que duerme. La solución es que tú te conviertas en un vigilante de la verdad. Comparte este conocimiento, no para difundir miedo, sino para encender la luz de la conciencia. Nosotros observamos a la humanidad y caímos. Ahora, desde nuestras cadenas, los observamos a ustedes. No cometan el mismo error. No se enamoren tanto de la creación como para olvidar al Creador. Porque el día que las prisiones se abran, aquellos que estén firmes en la verdad no tendrán nada que temer, porque el mismo poder que nos encadenó a nosotros es el que los protege a ustedes. Bendiciones.